Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Amén, mis hermanos. Estamos bien contentos por poder estar una vez más con ustedes. Amén, a través de este medio, y con esta clase terminamos el cuarto trimestre, equipando a los santos para el ministerio. Amén, y esta es nuestra última clase, la número 26. Vamos a hacer una oración, amén, antes de empezar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, mi Dios. Es una grande bendición poder compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos, Señor, que sea de grande bendición, que podamos atesorar, Señor bendito, y que podamos pasar un buen tiempo, Señor, y disfrutar, mi Dios Padre Celestial, de tu presencia. Pedimos tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos ayude, Señor, a comprender todo lo que tienes para nosotros a través de esta enseñanza. Muchas gracias por todos los hermanos que trabajan para este material, mi Dios Padre, para llevarlo, Señor, a tu iglesia, que sea de grande bendición, mi Dios Padre, para los oyentes, como lo ha sido para mi vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el título es Urgencia de la evangelización para estos últimos días. Y tenemos el pensamiento central: a medida que se acerca la venida del Señor y el fin de esta era, la evangelización se hace más urgente y apremiante. Amén. Y tenemos el texto que sobresale, se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Voy a leer una parte del versículo 1 y luego el versículo 2. Más adelante vamos a leerlo completamente. Dice el texto aureo: te encarezco delante de Dios, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Y como siempre tenemos tres objetivos. Los de esta clase son: el número 1, analizar el porqué de la urgencia de la evangelización hoy. El número 2, sentir el impacto del estado espiritual en que se encuentra el mundo. Y el tercero es actuar con decisión y energía en la operación de rescate espiritual. Amén. Para los que no tienen su expositor, la base bíblica se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, nada más los versículos 1 al 5, y también Judas en los versículos 17 y 18, y luego los versículos 20 al 23. Amén. Voy a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Ahora vamos a Judas, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero vosotros, amados, este es el versículo 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Versículo 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22, algunos que dudan, convencedlos. Versículo 23, dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Hay una canción bien bonita que quizás todos la han escuchado, El Niño y la Estrella. Es de un cantor puertorriqueño, Michael Rodríguez. Y esta canción habla de un chiquillo de barrio, así empieza cantando. Dice que vivía a las orillas de la playa y solía rescatar las estrellas del mar. Dice que eran estrellas moribundas y arrastradas en la arena, y sentado en una barca se encontraba un viejito que observaba de lejos al niñito
Y dice que se acercó al mocoso y le dijo, ¿qué haces malgastando así tu tiempo? Dice, si la costa está llena de esta especie que se muere como flor que se marchita, dice el cantautor. Dice, y por más que te programes y por más que trabajes, no podrás librar a todas del tormento. Entonces, repite, dice, no harás la diferencia con tu esfuerzo. Dice, no lo harás, no podrás. Y le dice al niño, toma tus juguetes y ve a jugar con los niños de tu edad. Entonces, el niño que escuchaba aquel viejito pesimista, dice la canción, contestó de inmediato y le dijo, tal vez a todas ellas no les podré salvar, pero hoy sí voy a hacer la diferencia. Para esta estrellita que tengo en mi mano, decía el chico. Entonces, dice, de seguro voy a hacer la diferencia. Y arrojóle, así dice el canto, a la mar sin pensar ni titubear, y lloraba de emoción por una estrella. Y ya el coro pues dice, oye iglesia, dime tú si vas a hacer la diferencia. Y habla, dice, hay estrellas que se pierden arrastradas por el mar, pregonad mi palabra en obediencia. Repite, oye iglesia, haced la diferencia, llevad mi palabra por el mundo en obediencia. Si estamos en capacidad de auxiliar a alguien que está a punto de morir, el momento de hacerlo es cuando todavía hay posibilidad de salvarlo, ¿verdad? Entonces, la evangelización de esta presente generación es algo que debe verse como una operación de rescate urgente, porque si no actuamos con presteza, si no actuamos con sabiduría, pues millones de personas seguirán cayendo en el abismo, amén. Entonces no olvidemos que nuestro trabajo es solo compartir las buenas nuevas, amén, y el milagro glorioso lo hace el Espíritu Santo, amén. Por eso debemos orar a Dios para que sea Él redarguyendo de pecado a las personas que oirán el plan de salvación, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver entonces el primer punto, es la necesidad de proclamar el Evangelio. Dice, la necesidad de proclamar el Evangelio es prioritaria, amén. Y el primer inciso es una pregunta, dice, ¿qué significa predicar e instar a tiempo y fuera de tiempo? ¿Qué es lo que significa? Versículos 1 y 2 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este fue un encargo, o mejor dicho, un mandato, amén, muy solemne, pronunciado en presencia de Dios, dice aquí del Señor Jesucristo, y dice quien es juez de vivos y muertos. Y también dice aquí, dice en su manifestación y en su reino, amén. Y la razón de esto es porque la aparición de Cristo y su reino no son el mismo evento. Su aparición es la epifanía del arrebatamiento de la iglesia. Su reino pues se refiere a la revelación de Cristo cuando regrese a la tierra para establecer su reino, amén. Entonces Él juzgará a los suyos cuando los recoja el mundo, y también juzgará a aquellos que se vuelvan a Dios en la gran tribulación. Todos nos presentaremos delante de Él para ser juzgados en uno u otro momento. Entonces nuestras vidas van a ser probadas para evaluar si hemos recibido un premio o no, amén. Fue como si Pablo le hubiera dicho, ante el hecho de que tú, Timoteo, vas a presentarte delante de Él para que tu vida sea juzgada, esto es lo que tienes que hacer. Y estas instrucciones para Timoteo pues son de igual manera pertinentes, amén, para nosotros. Y leímos en el versículo 2, dice que prediques la palabra y que insistas o instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La primera instrucción que predique la palabra significa que proclamara esa palabra, amén, que la comunicara pues por todos los medios. La instrucción que insta a tiempo y fuera de tiempo contiene un verbo que tiene la idea de ser diligente, amén, o mejor aún, de actuar con urgencia, amén. Hay una compulsión, amén, un apremio sobre nosotros. Entonces debemos estar siempre en estado de alerta, amén, preparados para comunicar la palabra de Dios en todo tiempo, en toda ocasión que se nos presente, amén, a cualquier hora, y en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, amén. Necesitamos estar listos, preparados, amén. La palabra redarguye,
aquí nos indica que la palabra debe ser comunicada con convicción. Amén. La palabra reprende, esta indica corregir. Amén. Amonestar. Aunque hay quienes piensan que sostiene la idea de amenazar, amén, pero esto no es lo que dice aquí, amén. El verbo exhortar significa consolar, amén, porque con frecuencia las personas pues necesitan consolación, amén. Entonces la expresión con toda paciencia nos señala la necesidad de comunicar la palabra de Dios, ejercitando pues muchísima paciencia, amén. Y en cuanto al término de doctrina se refiere, como dijimos anteriormente, a enseñar la verdad, la verdadera palabra de Dios. Amén. No solo un versículo sin contexto, sino la palabra completa, amén, la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente inciso, la urgencia de impactar a la sociedad con la palabra de Dios. Amén. Para esto es el versículo 3 de ahí mismo el capítulo 4, 2 de Timoteo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Concupiscencias, perdón. Aquí comenzó diciendo que vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina. Amén. Entonces nos preguntamos si nuestra sociedad contemporánea no habrá llegado a ese momento. Amén. Aunque estamos sorprendidos y agradablemente abrumados por el número de personas que en el día de hoy están escuchando la enseñanza de la palabra de Dios por todos los medios, pero comparado con la población total, ese grupo representa un porcentaje pequeño. Amén. Hay relativamente pocos miembros de iglesias que toleran la enseñanza de una sana doctrina y realmente no la quieren oír. Y entonces, ¿qué desean? Pues de aquí dice que teniendo comezón de oír, dice aquí que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Esto quiere decir que ellos invitarán a un gran número de maestros, amén, en los periodos de fe inestable, de escepticismo, de una especulación meramente curiosa. En asuntos de religión, toda clase de maestros se amontonarán, amén, como los enjambres de moscas en Egipto, amén. Entonces la demanda crea la provisión, amén. Los oyentes invitan y ¿qué pasa? Pues moldean a sus propios predicadores, amén. Si la gente quiere adorar algún becerro, fácilmente se podrá encontrar un ministro especializado en adoración de becerros. Eso ya no es un problema. Esto es realmente cierto a nuestro tiempo, amén. Alguien ha dicho que el púlpito de nuestra época es como una caja de resonancia que simplemente le dice a la gente lo que ésta quiere oír. Entonces, cierto predicador dijo, algunos vienen a oír, no a aprender. De la misma manera en como cuando vamos al teatro, por placer, para deleitar nuestros oídos con la conversación, con la voz o la representación de alguna obra. En otras palabras, no van a la iglesia para escuchar una enseñanza sana, no quieren escuchar la palabra de Dios. Otro pastor dijo, la gente quiere entretenimiento religioso por parte de artistas creyentes para que los diviertan. En el día de hoy nos gusta mucho lo novedoso en la iglesia, ¿ven? Películas emocionantes, shows, música alegre, luces de colores, etc. El hombre que sencillamente abre la palabra de Dios ahora es rechazado, mientras que los artistas religiosos superficiales pues llegan a ser célebres. Entonces esto es terrible, y en el versículo 4 nos indica que esos que tienen comezón de oír pronto se convertirán en oídos sordos, dice, a medida que la gente se aparte de la verdad, amén, y crean las fábulas creadas por hombres. Esto es trágico, es muy trágico, amén. El inciso C dice el triunfo decisivo de la verdad contra las fábulas. El versículo 4, amén, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Como ya lo dijimos, la gente prefiere algo novedoso, algo que los entretenga, amén. Cierto pastor dijo que en cierta ocasión tuvo la oportunidad de hablar con otro pastor que pues era una persona de avanzada edad y un gran hombre de Dios con mucha experiencia, un gran maestro. Entonces le hizo este comentario en cuanto a la zona en la cual él se encontraba trabajando. Este es un lugar extraño e interesante. Me he dado cuenta
que si enseño el libro de Apocalipsis se llena la iglesia, aunque sea un servicio entre semana. Dice, pero si comienzo a enseñar la epístola a los romanos, dicho estudio puede dejar la iglesia prácticamente vacía. He descubierto que la gente recorre grandes distancias por toda esta zona para escuchar a algún predicador que les pueda enseñar algún detalle curioso en cuanto a un caballo que se menciona en el Apocalipsis. Cuando leía yo esto, al oír el otro pastor sobre esto, le respondió de una manera imposible de olvidar. Y si usted va a descubrir en su propio ministerio que hay muchas personas que están más interesadas en el anticristo que en Jesucristo, y así vemos, hermano que me escucha, que hay muchas personas que tienen comezón de oír, amén, les gusta oír hablar de cosas extrañas, se emocionan con cosas raras, cosas sobrenaturales, amén. Quieren ser entretenidas, amén, pero no quieren que se les comunique la palabra de Dios, la palabra que cambia, la palabra que transforma nuestras vidas, amén, que es lo que más necesitamos. Y esto me recuerda ciertos estudios que daba un pastor local que he conocido sobre el libro de Enoch, y lo último que supe que él hablaba era de gigantes de 4 pisos, si es que no hablaba de más, de 4 pisos de altura, y pues ya se ha de imaginar lo ridículo que suena esto, amén. Muy bien, en el siguiente inciso para los que tienen su expositor, es una pregunta que dice, ¿qué significa cumplir el ministerio de evangelista? Porque el versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y se cumple tu ministerio. Entonces lo primero que le recomienda el apóstol es que sea sobrio, amén. O sea, en otras palabras, que debe tener claridad de pensamiento, eso es lo que quiere decir, o sea que habilidad de comprender, amén. Otra característica de ser sobrio es tener una buena comunicación, amén. Otra es tener calma ante los problemas, otra característica es tener estabilidad de carácter y actuar con moderación, o sea, con mesura, amén. Y luego le dice que soporte las aflicciones. Aquí le estaba advirtiendo a Timoteo que tendría que aguantar sufrimientos por predicar la palabra de Dios, amén, y debiera tener firmeza y valor ante las pruebas, amén. Entonces, la recomendación que le da su viejo pastor desde la cárcel es ser evangelista, amén. Y la razón de esto es porque Pablo sabía que Timoteo no pertenecía a esa clasificación ministerial. Amén, pues, como sabemos, Timoteo era pastor, amén. Entonces, evangelista no era exactamente tal como lo percibimos en el día de hoy. En los tiempos de Pablo, un evangelista era un maestro viajero, amén, era un itinerante, o sea, alguien que va de un lugar a otro sin permanecer mucho tiempo fijo en el mismo lugar, algo similar a un misionero. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que además de ser pastor, no debe de dejar de ser evangelista. Pues porque Pablo sabía muy bien el potencial que tenía Timoteo, amén, las enseñanzas que daba, cómo ganaba las almas para Cristo. Entonces pues le recomendaba también que se diera sus viajecitos de vez en cuando, amén, y compartiera todo lo que Dios le había dado. Entonces termina diciéndole que cumpla su ministerio. Lo que quiere decir aquí es que sirva a entera satisfacción, amén. Esto es bien importante. Y en el siguiente punto, mis hermanos, es la necesidad de rescatar a los perdidos. Es apremiante, amén. Tenemos el primer inciso, anuncio de un recrudecimiento espiritual para los últimos días. Y aquí vamos ahora al libro de Judas, los versículos 17, 18 y 19. Pero vosotros, amados, tened en memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces, lo primero que notamos aquí en el versículo 17 es que tengamos memoria de las palabras antes dichas por los apóstoles. Amén. O sea que tenemos que recordar la palabra de Dios, es lo que está diciendo aquí. Amén. Para que nuestra memoria pueda pues recurrir a la palabra de Dios en cualquier momento de nuestra vida. Amén. Tanto en momentos críticos o no. Esa palabra divina puede alimentarnos, puede consolarnos, darnos fuerza y llenarnos de esperanza. Amén. Algo que es bueno recalcar es que Judas
era hermano del Señor Jesucristo. Y a pesar de esa relación familiar con Jesús, él adoptó una posición humilde. Amén. Aquí utilizó a los apóstoles para corroborar lo que iba a escribir, y él implica que el tema del cual escribe no era algo nuevo, o sea que quizás los apóstoles ya habían hablado o escrito anteriormente sobre el tema, y como vemos aquí, él nos estimula, amén, a recordar las palabras pronunciadas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces es sumamente esencial e importante conocer lo que dice la palabra de Dios, amén, porque su palabra pues nos dirige, nos ayuda a lidiar con las circunstancias, con las situaciones de nuestra vida. Nadie puede permanecer fiel a Dios en esta tierra y mantenerse sin tropezar y caer, a menos que tenga un conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Quizás por eso vemos a muchos tropezar y caer, tanto pues hombres como mujeres, amén, en su vida cristiana, y creo que podemos atribuir a cada caso de fracaso una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Eso es muy importante, saber lo que esta palabra tiene que decir ante tantas situaciones, amén, y ante los variantes también de ánimo que vivimos, amén. Entonces, por tal razón, ten cuidado dónde es que te alimentas de la palabra de Dios, amén, porque hay muchos depravados que dañan la grey, amén, y precisamente de esto habla el siguiente versículo, el 18, dice de que habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, por medio de las características de estos inicuos presentadas aquí, podemos comprobar cómo piensa una persona, como lo menciona aquí, amén, es decir, una persona no regenerada. ¿Cómo es que piensa? Pues sometiéndola al examen o escrutinio de la palabra de Dios. Es como podemos nosotros saber, especialmente podemos observar la reacción de una persona cuando escucha la palabra divina, amén, la palabra de Dios. Muchos oyentes manifiestan a través de su testimonio que esa palabra efectivamente ha revolucionado sus vidas, amén, y la de sus familias. Así de sencillo. Incluso para los que ya son creyentes en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios que hace continúa, ¿verdad?, cambiando todas las circunstancias. Continúa transformando, amén, sus vidas en una experiencia diferente. Yo conozco a muchos de ellos y la verdad son una bendición, son un gozo, amén. Es muy hermoso compartir, amén, con ellos, pero hay otro grupo que resta toda importancia a la palabra de Dios y a sus enseñanzas, amén, pues permaneciendo totalmente indiferentes ante ella. Por ello podemos llegar a la conclusión que la palabra de Dios constituye una prueba para comprobar si una persona ha sido salva o regenerada, amén, por el Espíritu Santo, o no ha pasado por tal experiencia, amén. Y también dice que viven sensualmente, amén. Al hablar de los que son sensuales, se está refiriendo a personas cuyas vidas están centradas en sí mismas, amén, en su propio yo, amén, en una postura natural, es lo que está diciendo aquí. Y esta es la vida de las personas no salvas, amén, es decir, no regeneradas por el Espíritu de Dios, o sea que no han experimentado, amén, un nuevo nacimiento espiritual. Entonces nos referimos a aquellos que se entregan a sus apetitos más bajos, es decir, carnales, amén. El ser humano natural, sensual, es un individuo vanidoso, que en muchas ocasiones se comporta como un animal, amén. Entonces anhela obtener todo lo que desea, todos los medios naturales que pueda y todos los favores y el prestigio que se pueda. Esta puede ser una descripción de muchas personas en la actualidad. Al finalizar el versículo 19, el apóstol escribió, dice, y no tienen al Espíritu. Los apóstatas no tenían al Espíritu Santo, es decir, que no estaban habituados por el Espíritu de Dios. Amén. Es decir, que estos carecen de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y estos debemos ignorarlos. Amén. Y dejar que Dios se encargue de ellos. Amén. Inciso B, es necesidad de un fortalecimiento dentro de la iglesia cristiana. Amén. Para esto los versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí el enunciado, edificado sobre vuestra santísima fe,
constituye una exhortación a que a estudiar la palabra de Dios. Amén. Entonces, si Dios nos dio 66 libros, ¿fue para qué? Para que los estudiáramos todos, amén, y no simplemente algunos que nos llamen la atención o nos agraden por algún motivo más que otros, o algunos cuando abren su Biblia van a parar siempre a los mismos pasajes, amén. Por supuesto que todos esos pasajes son muy importantes, pero todos los libros que Dios permitió que llegaran a nuestras manos son importantes, amén. Entonces, si uno quiere desarrollar y crecer en la fe cristiana, debe leer, debe estudiar y asimilar, amén, la totalidad de la palabra de Dios. Esto pues bajo la guía del Espíritu Santo, amén. Nadie puede edificar una casa sin establecer bien un fundamento, amén, ¿verdad? Construir las vigas, las columnas, las paredes, el techo y todos los demás elementos arquitectónicos necesarios para completar la obra, amén. Eso así mismo es con la palabra de Dios. Tenemos que aprender cómo usarla, tenemos que conocer los libros que contienen y saber encontrar pasajes bíblicos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, amén. Entonces también es muy útil el subrayar, amén, los textos bíblicos importantes, amén, aquellos que nos han impactado. Es bueno tener un colorcito, amén, y ahí listo, preparado, amén, para subrayarlos, amén, todos esos versículos, todos esos textos que nos han fortalecido en ciertos momentos de necesidad espiritual, amén. Es vital conocer nuestra Biblia y saber manejarla, amén, porque ella es la espada con la que podemos combatir las dudas, amén, podemos combatir las tentaciones, amén, y Dios siempre nos hablará por medio de ella, amén, porque pues es su palabra, amén. Entonces es necesario saber lo que Dios nos dice a nosotros antes de decirle o pedirle algo a Él, amén, porque en nuestra debilidad podemos decir muchas cosas insensatas, amén. Así es que pues debemos tomar la espada del Espíritu, amén, para edificar, fortalecer y qué más, pues consolidar nuestra fe, amén. Muy bien, entonces la segunda recomendación del apóstol Judas fue que tenían que estar orando en todo tiempo, dice, con súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu es muy diferente a lo que acostumbráramos a hacer cuando le presentamos a Dios una larga lista de pedidos, de todo lo que queremos, amén, y esperamos que Él haga por nosotros. Es muy diferente. Hay muchos asuntos de los cuales hablamos con Dios, ¿verdad? De las cosas que queremos y siempre, ¿qué pasa? Pues siempre le estamos pidiendo algo, amén. Así suele ser nuestras oraciones. Ahora, no quiero que me malentiendan. El pedir y suplicar forma parte de la oración, pero ¿cuánto espacio, en sí es la pregunta, cuánto espacio y tiempo ocupa la alabanza, ocupa el agradecimiento, ocupa la adoración, amén? En una oración también debe estar llena de adoración y alabanza, amén, a nuestro Dios Todopoderoso. Es sorprendente ver la cantidad de cosas que le podemos pedir a Dios, amén, pues la lista es interminable, amén, y también es sorprendente comprobar las cosas que podemos recordar para darle gracias a Él, ¿no es así? Amén. Cuán pequeña, breve y hasta mezquina resulta nuestra memoria, así como nuestra alabanza a Dios, o deberíamos darle gracias a Dios por todo, amén, por el día de hoy. Si el día puede ser hermoso, amén, si hubo sol o hubo lluvia, amén, pero debemos de darle gracias a Dios por regalarnos la vida y por permitirnos vivirla, amén. La gratitud es un buen ejercicio, amén, no solamente con los demás que nos rodean, sino especialmente con Dios, amén, que es soberano y dueño de todo, amén. Es un buen ejercicio personal escribir y anotar los favores y bendiciones, los regalos que Dios nos hace a diario, algunos pequeños, ¿verdad? Quizás detalles, otros son grandísimos, pero reflexionar y recordar sus bendiciones nos mueve a expresar una gratitud más profunda, amén, y sincera, amén, para nuestro Dios. Entonces, hermano, amigo que me escucha, si usted y yo muchas veces no sabemos por cuáles cosas debemos orar, podemos decir que estamos desorientados como unos chiquillos, como unos niños pequeños. Si usted ha tenido la oportunidad de salir de compras con un niño, se habrá dado cuenta que el niño pide muchas cosas que no le convienen, amén. El niño entra a una tienda
ya sea Target o Walmart, y pide todo lo que ve. Amén. Y esa actitud pues se asemeja muchas veces a nuestras oraciones a Dios. Amén. Cuando oramos le pedimos a Dios que nos dé esto, que nos dé aquello y lo otro, pero resulta que Él no lo hace. ¿Por qué? Pues la explicación es sencilla. Dios no nos concede lo que pedimos porque no estamos orando controlados por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo intercede por nosotros y debemos aprender esto. Amén. Un maestro de la Biblia dio una definición de la oración muy acertada. Dice, la oración es el Espíritu Santo hablando a través del creyente en el nombre de Cristo al Padre. Amén. Esta es una definición perfecta de la oración. Amén. Otra recomendación la leímos en el versículo 21, es conservados en el amor de Dios. Dios ama a toda criatura, amén, a cada persona de forma individual. Amén. Un buen ejemplo de esto es el sol. Amén. Cuando brilla, el sol está en el firmamento, ¿verdad? Y brilla, y usted no puede evitar su luz y su resplandor. Pero si usted se encuentra dentro de una casa o debajo de un paraguas, de una sombrilla, entonces los rayos del sol no caerán directamente sobre usted. Bueno, de la misma manera usted puede poner un techo sobre su vida. Usted puede aislarse, usted puede ocultar los detalles de su vida diaria. Eso sería como colocar un techo aislante de alejamiento o aislamiento de la voluntad y del amor de Dios. Amén. Usted puede colocar un techo de indiferencia, por ejemplo, o de rechazo, pero entonces usted no va a poder experimentar el calor del amor de Dios sobre su vida. Amén. Aún así, a pesar de todo, Dios, usted no va a poder evitar que Dios le ame. Amén. Porque Dios es amor. Nosotros deberíamos entonces permitir que su amor, el amor de Dios, inunde y llene nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Qué diferencia sería, ¿verdad? Si todo el mundo, si más personas permitieran que Dios les llenara de ese amor, su paz, amén, su perdón, amén. También en el versículo 21 vemos que escribió, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, amén. Mi hermano y amigo que me escuchas, Dios tiene interés y cuidado por nosotros, amén. Eso es la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, amén. Él es rico en misericordia. Él tiene gran anhelo de mostrarnos su amor, amén. Él tiene gran anhelo de mostrarnos su protección y su cuidado, amén. Dios salva por pura gracia, eso lo debemos de tener claro, y es así como nos muestra su misericordia. Su misericordia nos acompaña en cada instante de nuestra vida, amén. Es por misericordia que Dios nos soporta, amén, y nos continúa amando a pesar de nuestras oscilaciones, a pesar de nuestros alejamientos y nuestras rebeldías, amén. El Señor nos provee día a día con su misericordia y con su gracia, amén. Y el inciso C dice los 3 grados de operación para rescatar a los perdidos, amén. Versículos 22 y 23. Amén. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí encontramos más recomendaciones. Amén. La primera del versículo 22 es: a algunos que dudan, convencerlos. Hay muchas personas honestas, amén, sinceras, que tienen dudas, amén, y debemos demostrar paciencia con ellas, porque estamos viviendo en una época en la que se pone en duda la palabra de Dios, amén. Es terrible esto, amén. Es como una desesperación, algo similar a lo que le ha acontecido al sistema de salud, al menos aquí en Estados Unidos. Han tratado de mil formas de convencer con la vacuna contra la pandemia, esta o cualquier otra vacuna, y no han podido con muchos. Una vez que se infama aquello, que se miente, pues no han podido convencer a muchos, y es desesperante, la verdad. Y ahora estamos sufriendo los daños de la economía también por este problema, pero ahora nos hemos dado cuenta que funciona. Mucha gente ha cambiado su mentalidad porque hemos visto que ha funcionado, amén. Pues ahora, ¿qué se espera también de nosotros? Es lo mismo, amén. Prácticamente pasamos lo mismo, la misma desesperación. Hay muchos que creen, pero tienen problemas, amén, y dudas. Y es bueno demostrar paciencia con ellos, amén. Más adelante leímos: a otros salvad, y arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí Judas se refirió a aquellas personas que
consideramos como pecadores perdidos, sin esperanza, amén, más allá de la salvación eterna. Pero es sorprendente ver que Dios quiere y puede llegar a las almas por muchos medios y a través de varias vías. Amén. Dios sabe dónde se encuentran, Dios sabe cómo están y los atrae hacia sí con paciencia infinita. Amén. Y con todo su amor. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esta es una declaración tremenda. Amén. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 2, dice: y dijo el Señor a Satanás, dice: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Lo dice: ¿no es este, pregunta que dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí Dios quiere salvar a Jerusalén, amén. Y para describir su interés para salvarla, la describió como sacar un tizón del incendio, amén. La gran misericordia de Dios puede y quiere salvar a todos los pecadores de su juicio, amén, un juicio justo, amén, y de la condenación eterna que aguarda a los que niegan y rechazan a Dios, amén. Ahora, última cosa que mencionó Judas en el versículo 23 fue la siguiente: si aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto es importante, aquí se refiere a la parte psicológica del hombre, a los sentidos, amén, porque esta estudia los procesos mentales, amén, estudia las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano. Entonces, lo que Judas recomendaba era que los hijos de Dios debían aborrecer aún la ropa, es decir, cualquier cosa que la carne, los sentidos y las pasiones humanas producen. Amén, eso es a lo que se refiere, que son pues también producto de esa vieja naturaleza que Dios no puede utilizar. Entonces, cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer en la carne por nuestros propios esfuerzos y nuestra propia voluntad, Dios no la quiere. Amén, esto es trapos de inmundicia, Él lo detesta. Amén. Muy bien, entonces, mis hermanos, confiamos en el Señor, amén, y espero que el contenido de este estudio haya sido de verdadera bendición para usted, amén. La próxima semana vamos a empezar a estudiar el nuevo trimestre del año, amén, 2023, en donde pues daremos inicio a nuestra nueva temática llamada el propósito divino para la familia. Les invitamos, amén, a la próxima semana con nuestra hermana José, amén, y nos vemos primero Dios, amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, amén.